Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Vamos a orar, hermanos. Ore por mí. Le anuncio que voy a empezar a compartir todo el libro de Nahum. Así que vaya, si usted puede ir leyendo en su casa, investigando, va a ser mucho más fácil para usted entender, ya que yo no soy muy bueno para explicar, pero si usted hace su parte, va a entender mucho mejor. Entonces vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude. Ayúdeme a orar para poner en las manos del Señor este estudio del libro de Nahum, y que Dios nos hable como lo hace a través de toda su palabra. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, le doy gracias una vez más, juntamente con mis hermanos, Señor, porque ya estamos listos, preparados, Señor, atentos para escuchar su palabra. Padre, le ruego, Señor, en esta hora que nos perdone una vez más, que nos limpie, que nos santifique. Y yo le ruego que usted muestre, Señor, su misericordia y muestre su poder para que en todo lo que hagamos, Señor, sea usted glorificado, Señor. Sea que el expositor, Señor, lo haga de una buena manera, o sea que nuestros hermanos reciban, Señor, con un buen corazón su palabra. Siempre le reconozcamos a usted, Señor, las obras que hace en nosotros. Señor, ayúdenos en esta hora. Le ruego que nos dé entendimiento, que nos dé inteligencia y sabiduría espiritual para poder comprender su palabra. Señor, ayúdenos a que nuestra mente no se distraiga, que nuestros pensamientos, Señor, estén en este lugar. Padre, reprenda todo espíritu contrario, Señor, a su palabra, a su obra, Señor, sea echado fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Denos sabiduría, pues, se lo pido en el nombre de Jesús. Padre, vamos a comenzar a estudiar su palabra, Señor, que ha sido inspirada por usted, Señor, y la cual, Señor, nos enseña muchas lecciones para nuestras vidas. Señor, le pedimos que usted nos ayude, y una vez más le damos toda la honra y toda la gloria para siempre. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Todos traen un teléfono vamos a hacer algo, hermanos. A veces nos pasa que nos hablan de una ciudad y nosotros no tenemos ni idea de dónde está. Entonces busquen su teléfono, pónganle ahí en su teléfono mapa de Asiria. Por favor, ponga ahí en su teléfono mapa de Asiria. Hágalo, por favor, hermano, para que usted tenga una idea. Cuando la Biblia nos diga el rey de Asiria vino a Israel, o el rey de Asiria vino a Judá, nosotros sepamos de qué estamos hablando. Yo traigo un mapa aquí, hermanos, que le quería mostrar para el que no tenga. ¿Quién no tiene? Yo creo que todos tienen manera de hacerlo, ¿verdad? Pero si no, aquí está, miren, lo que está en rojo, ahí es Nínive, y los dos círculos pequeños es donde está Israel y donde está Judá. Así que, ¿por qué Asiria? ¿Por qué le dije que pusiera el nombre o que buscara una foto del imperio de Asiria? Porque Asiria era la capital de Nínive. Amén, hermanos, busque por ahí, o si no en su casa, pero hágalo, hermano, porque es necesario, hermanos, que sepamos de qué estamos hablando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, con la ayuda de Dios y con mucho gusto y con muchas ganas voy a compartirle este libro de Nahum, con la ayuda de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que posiblemente no voy a poder entender y menos podré explicar bien, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. El libro de Nahum es considerado como uno de los profetas menores. Se consideran profetas menores porque lo que escribieron no fueron muchas páginas, fue corto, su mensaje fue corto. Pero el hecho de que el mensaje sea corto no significa que tenga menos valor que los profetas mayores como Isaías o como Ezequiel. Entonces Nahum es uno de los profetas menores. Ahora, déjeme y le ruego, hermano, que me ponga mucha atención. El libro del profeta Nahum es una profecía ya cumplida. ¿Cómo dije, hermanos? Otra vez, vamos a repetir, porque esas son bases que tenemos que tener bien puestas en nuestra mente para poder interpretarlo de manera correcta. Vuelvo a decir, el libro del profeta Nahum es una profecía ya cumplida.
Hay profecías que están por cumplirse todavía, pero la profecía en el libro de Nahum es una profecía que ya se cumplió. ¿Por qué le hago énfasis en esto? Porque aquí en este libro de Nahum, si usted lo lee en su casa, para que no se distraiga en este momento, habla de que en aquel día, cuando profetizaba Nahum, decía que en aquel día, cuando se cumpliera esta profecía, que los carros iban a andar, hermanos, por las calles, corriendo de acá para allá, etcétera, etcétera. Y muchos, por no entender en qué tiempo y de qué estaba hablando el libro de Nahum, cuando se comenzaron a inventar los automóviles, estos que vemos en la calle, dijeron que Nahum hablaba de los automóviles. Y hasta yo me quedé admirado, porque dije, oh, la palabra de Dios hablaba de los automóviles, qué grandioso. Eso hace, no sé, unos 18 años que yo escuché a un predicador que decía eso. ¿Sabía usted, decía él, sabía usted que la Biblia hablaba o profetizaba acerca de los automóviles? Pues sí, decía, aquí dice, y leía una parte del libro de Nahum donde habla de los carros. Pero vuelvo a decir, hermanos, la profecía o el libro de Nahum es una profecía ya cumplida. Y posiblemente el hermano no leyó todo el libro de Nahum. Aquí hay un consejo para los que predicamos. Aunque no vamos a hablar de todo el libro, siempre tenemos que ver el contexto de todo el libro. Si vamos a tomar un texto de un libro, cualquiera de la Biblia, siempre tenemos que leer el contexto cercano y el contexto lejano, el contexto general de toda la Biblia. De los carros de los que hablaba aquí eran de carros de guerra, porque iba a haber una guerra. No de los automóviles, pero por tomar un texto nada más y sacarlo, se hace una mala interpretación. Le voy a compartir eso y de paso le estoy compartiendo cómo podemos entender mucho mejor nuestra Biblia. Entonces vuelvo a decir, una vez más, hermanos, el libro del profeta Nahum es una profecía ya cumplida. Ahora una pregunta muy importante que nos debemos de hacer es, si es una profecía ya cumplida, ¿por qué la vamos a estudiar? ¿Qué necesidad tenemos o qué provecho podemos tener nosotros al estudiar el libro de Nahum si esa profecía ya se cumplió? Tal vez alguno diría, deberíamos de estudiar profecías que están por cumplirse. Pero resulta que la palabra dice, hermanos, que todas las cosas que se escribieron antes quedaron escritas para nuestra enseñanza. Esa es la razón por la cual podemos estudiar, aunque Nahum sea un libro de una profecía ya cumplida. Dice la Biblia que esas cosas que se escribieron ahí, no solo en Nahum, sino en todos los profetas en la ley, quedaron escritas allí para nuestra enseñanza. ¿Para qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este libro de Nahum es un libro muy, muy fuerte, que algunos predicadores yo escuché al estarme preparando para compartir este libro, escuché a varios predicadores que dijeron el pueblo asirio, era un pueblo muy cruel, que no se atrevieron a decir en frente de estos predicadores, algunos en frente de la congregación, cómo era la crueldad de ellos. Entonces es un libro muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Yo creo que uno de los libros más fuertes que existe en la Biblia, pero aquí está. Ahora dice que cuando nosotros escudriñamos estas cosas que se escribieron antes, dice que si nosotros tenemos paciencia, a través de estas escrituras, como en este caso el libro de Nahum, podemos encontrar consuelo en las escrituras. Podemos acrecentar la fuerza de nuestra esperanza si tenemos paciencia. Ahora déjeme decirle rápido, así de manera, ¿cómo se dice? Superficial. Este libro se trata, hermanos, del juicio a Nínive. Dios anunció un juicio a través de Nahum que le iba a destruir. Este libro, a diferencia de Jonás, ya no había oportunidad para arrepentirse.
Ya no era como Jonás que ve y predica y si se arrepienten los perdono. Aquí ya era definitivo, esta era una sentencia, no había más. Así que es un libro tremendo que nos enseña. ¿Y cómo nos consuela? Nos consuela, hermanos, al saber que aunque usted y yo estemos siendo avergonzados, que aunque usted y yo estemos siendo maltratados, aunque las personas que no conocen a Dios hagan injusticias con nosotros, nosotros podemos esperar confiadamente en nuestro Dios, porque Dios está siempre pendiente, no solamente de su pueblo, Dios está pendiente también de las personas que aún no le han aceptado. Muchos piensan, hermanos, y dicen, yo no me voy a aceptar a Dios, no voy a creer en Dios porque no quiero tener un compromiso con Él. Se equivocan. Dios Él gobierna sobre todos. Hay un pueblo que le ha aceptado voluntariamente, hay un pueblo que le sirve, hay un pueblo que le adora, hay un pueblo que le respeta, pero eso no quiere decir que los pueblos de afuera, que las personas de afuera que no han aceptado al Señor se están librando. Dios está anotando todo, como lo hizo con Nínive. Algo que me impresiona aquí de este libro es que Nínive no tuvo la oportunidad de decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú no eres mi Dios. Yo tengo otros dioses, que me juzguen ellos o que me ayuden ellos. Pero Nínive no pudo decirle a Dios, yo no tengo nada que ver contigo, no te he aceptado ni te quiero. Pero como Dios es el soberano de todo el universo, Él gobierna sobre todos los pueblos. Y ese es nuestro consuelo, hermanos. Nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de Dios. Así que es por demás decir o pensar, yo no voy a aceptar a Dios. No quiero tener un compromiso con Él, no, nada. De todas maneras lo tendrá, tarde o temprano lo tendrá. Y por eso dice la Biblia que estas cosas que se escribieron en la antigüedad nos sirven para que si tenemos paciencia, si tenemos fe en nuestro Dios, vamos a tener también consolación por las Escrituras. No importa quién sea, si es su patrón, si es su esposo, si es su esposa que lo maltrata, que le hace injusticias, Dios está mirando. Ciertamente es un Dios paciente, pero va a llegar el momento, como llegó con Nínive, que Dios dijo, hasta aquí no hay más misericordia para ti. Me gusta porque aquí dice que Dios es poderoso. Él vino, hermanos, se humanó, se hizo a un siervo, hermanos, se hizo obediente y hasta la muerte de cruz, pero Él es un Dios todopoderoso. Y al conocer a ese Dios, hermanos, nosotros podemos tener consuelo si tenemos paciencia, consuelo de las Escrituras y tenemos esperanza también. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Nahum si es una profecía ya cumplida? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y como decía nuestro hermano pastor en la mañana, cuando se escribió toda la Escritura es inspirada por Dios, todavía no estaba conformado el Nuevo Testamento, así que se hacía referencia al Antiguo Testamento. Y de este libro de Nahum es parte de esa Escritura de la cual Timoteo dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios, sino que dice que es útil, sirve, funciona. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Por qué? Porque si hay alguna persona que tiene el mismo pensamiento que tenía Nínive, bueno, Dios le va a redarguir y Dios le va a decir, hey, arregla tus cosas, porque yo soy poderoso, ciertamente soy paciente, soy lento para la ira, pero también soy poderoso y soy vengador. Me gusta Dios. Entonces, por eso es útil este libro de Nahum, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Nahum? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. Ciertamente la profecía ya se cumplió, pero la palabra sigue siendo viva.
sigue siendo eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como decía nuestro pastor en la mañana, tal vez alguno está haciendo o estamos haciendo algo a escondidas. Hermanos, la palabra penetra en nosotros y discierne y nos dice: arrepiéntete de lo que estás haciendo a escondidas, porque yo estoy viendo todo. Por eso vamos a estudiar el libro de Nahum, aunque sea una profecía ya cumplida. El Salmo 119 dice: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. En esta historia, hermanos, el pueblo de Dios, sobre todo el pueblo de Judá, estaba temeroso, hermanos, de que viniera el ejército asirio, porque eran crueles, como no se imagina. Ahorita le voy a leer cuán crueles eran, hermanos, ellos. Pero dice el salmista: vivifícame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Así es como vivía Judá, hermanos. El ejército de Asiria era un ejército tan grande que en una ocasión llegó a Jerusalén y le dijo al rey: mira, si me das, te voy a dar 2,000. Imagínense cómo era el ejército de grande, hermanos. Te voy a dar 2,000 caballos, le dijeron al pueblo de Dios, si tienes jinetes para ellos. Si me das los jinetes y muestras que tienes jinetes, te regalo 2,000 caballos. ¿Cómo sería de grande el ejército, hermano, para regalar 2,000 caballos? Era un ejército súper poderoso, pero ¿sabe qué? Dios es más poderoso. Tremendo era este imperio. Dice otra escritura, dice: me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos y me consolé. O sea que a veces, hermano, ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a veces nos llevan y nos dicen, como decía el salmista, ¿verdad? Por demás es que te sirva. Mira cómo me hacen injusticias, cómo me maltratan. Pero dice el salmista: me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. Cuando nosotros vemos cómo Dios trata con las personas que no le obedecen, nosotros nos consolamos y decimos: tenemos una esperanza en el Señor y hallamos consuelo en el Señor. Esa es la razón por la cual vamos a estudiar el libro de Nahum. Entonces les decía, hermanos, que en este libro Dios nos muestra que Él tiene la autoridad sobre todos, sea que le sirvan voluntariamente o sea que no le sirvan. Vuelvo a decirles, hermanos, Nínive o el imperio asirio hubiera dicho: tú no eres mi Dios, vete para allá, vete a juzgar a Judá o vete a juzgar a Israel, pero tú no eres mi Dios. Pero no es así, hermanos, porque Dios gobierna sobre todos los pueblos. Así que vamos a empezar, hermanos, a ir descifrando poco a poco. Quise leer nomás este verso, capítulo 1, verso 1, y luego dice, la palabra dice: profecía sobre Nínive. Vuelvo a hacerle énfasis aquí, hermanos. Es clave esta frasecita: profecía sobre Nínive. Todo lo que vamos a leer en el libro de Nahum y lo que vamos a aprender principalmente o primariamente es en referencia a Nínive, pero de ahí nosotros sacamos nuestras lecciones. Entonces, profecía sobre Nínive. La palabra profecía significa un oráculo o un mensaje de parte de Dios. También la palabra profecía significa una sentencia de parte de Dios. ¿Sobre quién era esa sentencia, hermanos? ¿Sobre quién? Ayúdeme, hermano, participe conmigo para que no me duerma yo, porque hoy no he tomado café. Nínive. Todo lo que leamos lo vamos a entender en ese contexto de que la profecía es sobre Nínive. Entonces la profecía significa o es un mensaje de parte de Dios sobre Nínive. ¿A quién se lo dio Dios? A Nahum. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué Nínive? Nínive, hermanos, vamos meditando. Yo le invito a que vaya meditando. Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Cuántos aprendieron las capitales de los países en la primaria?
A ver, se los voy a preguntar. No me acuerdo, hermana. ¿Cómo que no me acuerdo? No, yo tampoco. No, no es cierto. Pero las capitales, ¿qué son, hermanos? A ver, ¿de qué es por qué? ¿O qué posición o qué importancia? Gracias, hermano, ya ve que sí me pueden ayudar. ¿Qué importancia tiene la capital? Por ejemplo, ¿cuál es la capital de este país? ¿Se le olvidó? No. Lo estoy haciendo que meditemos, hermanos. ¿Qué hay en la capital de este país? Es el centro de gobierno. Los que quisieran atacar a Estados Unidos, su sueño dorado sería explotar la Casa Blanca, porque es el centro de gobierno. Eso es lo que era Nínive. Allí era donde vivía el rey, allí era donde estaba todo, estaba el Pentágono y la CIA y el FBI, todo estaba allí. Por eso Dios dirigió su arsenal a la capital, a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Entonces la profecía es sobre esa capital, sobre la capital del imperio asirio. Asiria, no lo confunda con Siria, es diferente. En el mapa usted va a encontrar la tierra de Judá, luego va a estar Israel y luego va a estar en el norte está Siria y Nínive está un poco más lejos. No confunda Siria con Asiria. Siria era un país, podemos decirlo así, y Asiria era un imperio grandísimo. No era un país nada más, era un imperio que su imperio llegaba hasta Egipto. Eran tan fuertes que habían vencido a Tebas, una ciudad grandísima. Estoy dándole este contexto para que vea cómo Dios no le pide permiso a la ciudad, al imperio más poderoso. ¿Qué es el imperio más poderoso para Dios? Menos que polvo. Ahora, ¿qué es para Dios, hermanos? Aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel patrón, aquel esposo, aquella esposa que nos hace daño, que nos maltrata, que hace injusticias con nosotros. ¿Qué es él para Dios? ¿No le da consuelo eso, hermanos? El Señor dijo, no os venguéis vosotros mismos. Mire, Dios dijo, déjenmelo a mí. Déjenmelo a mí. Yo me voy a vengar. No te preocupes, no te estreses, no estés pensando en eso. Dejadme a mí la venganza, dice el Señor. Entonces, este imperio asirio fue un enemigo despiadado. Pero como usted no tiene idea, no sé, algunos han hecho un estudio, hermanos, del imperio sirio. Ya tremendo. Nada más le digo, hermanos, ¿cuántos ven las noticias de México, del crimen organizado y de todas esas cosas? Esta última semana, no sé si hace una semana o 2 semanas, mataron a unos hombres ahí, pero ¿sabe qué le hicieron antes de matarlos, hermanos? Los crucificaron, vivos. Y los periodistas dicen, ¿ya qué palabras podemos usar para describir este crimen? Ya es demasiado. Ya no podemos describir la maldad. Eso ya es animal, eso ya no es, eso es inhumano. Bueno, estos de Nínive eran peores. Estos eran terroristas, eran torturadores, eran sanguinarios, crueles, pero de verdad, hermano, crueles. Entonces, esta fue un enemigo despiadado que practicó la brutalidad con hombres, mujeres y niños. Sus ejércitos destruían y saqueaban. Eso todo lo vamos a ir viendo con las escrituras. Imagínese si no era tan poderoso que había reyes que le decían, yo soy tu siervo y soy tu hijo, le decían al rey de Asiria.
diciendo estoy completamente sometido a ti. Dicen, eso yo no lo pude comprobar, no encontré datos de ellos, pero dicen que muchos hermanos preferían suicidarse, pueblos completos antes de que los arrasaran, porque era mucho mejor, hermanos, para ellos morirse así, no sé, en un suicidio, que sufrir aquello que les iban a hacer el ejército asirio. Que para la gente era preferible morir. Entonces eran tremendos este imperio, hombres del imperio asirio. Nínive, que allí era la capital de Asiria. Ahí le voy a leer algunas cosas de lo que hacían. Usted lo puede ver en internet si lo investiga. ¿Cómo se sabe esto? Mira, aquí le doy otro dato. Los que critican la Biblia, uno de sus argumentos en contra de la Biblia es que la Biblia hablaba de una ciudad llamada Nínive. Y como no habían encontrado ninguna ciudad llamada Nínive, pues decían, ya ven, la Biblia miente, tiene errores. Pero apenas en 1850 y tantos, por ahí 1850, por esas épocas, encontraron la ciudad de Nínive. ¿Y sabe cómo estaba? ¿Cómo era? Tal como lo dice la Biblia. Dios es veraz. Así que le decía, ahorita ya usted puede ver en internet cómo se sabe cómo eran ellos. Porque hay relieve. ¿Saben qué es un relieve, hermanos? Son como, no pinturas en la pared, son como que le hacen figuras en la pared, dibujos. No había fotos, no había, no sé, archivos. Lo hacían en barro tal vez, y dibujaban, sus historias las dibujaban. Cuando descubrieron Nínive, en muchas de las paredes de los palacios estaba toda la historia de ellos. Y ahí está dibujado cómo masacraban a la gente. Le decía yo de estos crímenes que se cometen en México. Las televisoras, cuando pasan un crimen así de alguien que han decapitado o algo así feo, le borran esa parte, ¿verdad? ¿Para qué? Porque es grotesco ver algo así. No, estos dibujaban en sus paredes cómo eran. Dibujaban a soldados así con un montón de cráneos, de cabezas que ya habían cortado, con un montón de manos, cosas horribles que algunas no puedo decir aquí, pero ustedes lo pueden investigar para que vean cómo era este ejército de Asiria. Acuérdense que la profecía es sobre Nínive, la destrucción de ellos. Entonces ahí le voy a leer algunas cosas que investigué y que usted lo puede ver, no solamente en buscando temas teológicos, sino también en la historia normal, secular. Yo miré una conferencia de un hombre que cuando comenzó dijo esto, dijo, muchos, dice, le han dado una mala fama a Nínive, dijo, que porque era muy cruel, pero dio su clase y puso las imágenes que existen de la historia de ellos, y al final dijo, creo que fui muy blandito con ellos. Él solito, hermanos, que había dicho que tal vez nosotros, como era un enemigo del pueblo de Dios, pues los cristianos o los judíos los ponen, le dan mala fama a Nínive o a Siria. Pero él mismo después, cuando terminó, dijo, creo que fui muy blandito con ellos, porque estos sobrepasaban muchas cosas. Entonces, es real, hermanos, esto que estamos viendo. Dice, sepultaban vivos a sus enemigos e incluso los desollaban vivos. Ahora, ¿sabe para qué hacían eso, hermanos? Para aterrorizar a los demás pueblos, para que cuando se enteraran cómo eran ellos, ¿quién se iba a resistir? No se resistían. Dice, los clavaban vivos en postes afilados y los dejaban bajo el sol candente del desierto hasta que morían. Torturaban psicológicamente a quienes eran derrotados, haciéndoles triturar en los molinos los huesos de sus padres.
hay una imagen donde está un rey junto con su hijo, hermanos, y los derrotaron. Y antes de matar al hijo del rey, le hicieron al hijo del rey que en un molino, de esos molinos de piedra que giraban, ¿no? ¿Cuántos los han visto? Que muelen granos, unas piedrotas. Pues ahí le hicieron meter los huesos de su padre y molerlos. Unas torturas terribles. Y después lo iban a matar. Pero primero querían que hiciera eso. ¿Para qué? Para que los que escucharan esas historias aprendieran la lección y no se les opusieran a ellos. Los decapitaban, los desollaban, los torturaban. Ostentaban crueldad, como le decía, lo publicaban. No lo escondían, lo publicaban. Ferocidad. Y aquí tengo escrito lo que le decía hace un momento, de que ellos no ocultaban lo que hacían. Así eran tremendos estos hombres. Ahora, eso es como eran. Vuelvo a decirle, usted puede consultarlo también. Ahora voy a leerle algo que investigué también. Estoy haciendo un adelanto para que cuando vayamos a la escritura sepamos que eso es así, entendamos un poco mejor. Esto que voy a leer lo puede usted encontrar también en internet, es información pública. Dice, voy a leer bastante, yo sé que a lo mejor les estoy aburriendo un poco con historia, pero muchas veces no vamos a entender perfectamente si no entendemos el contexto, la historia. A veces, cuando no tenemos cuidado, incluso nosotros pensamos que Dios es injusto. Y si alguien dice, por ejemplo, o alguien escucha que Dios va a destruir a Nínive, y inmediatamente piensa que Dios es injusto, pero es que no sabemos lo que hay detrás de eso. Entonces, nos hace bien, hermanos, que nosotros nos informemos abundantemente. Dice, voy a leer esto que es información pública. Dice, fue el rey Sennacherib el que hizo de Nínive una ciudad realmente magnífica. Es unos 700 años antes de Cristo. Diseñó amplias calles. Esto no es de la Biblia, esto es información pública, historia normal. Y construyó el famoso, el palacio se llamaba Palacio Sin Rival. No tenía rival ese palacio, ese era su nombre. De unos 200 metros por 200 metros. 200 metros para allá y 210 metros para allá. De ese tamaño era el palacio, era una ciudad grande. Dice, el palacio tenía 80 habitaciones, el palacio, nada más el palacio. Dice, muchas de ellas repletas de bajorrelieves en sus paredes. Gran parte de las tablillas de Nínive se encontraron aquí. Hay museos que tienen esas tablillas. Algunas de las principales entradas estaban flanqueadas por toros alados con cabeza humana. En ese tiempo el área total de Nínive ocupaba unos 7 kilómetros y 15 grandes puertas permitían el paso de sus murallas. Era una ciudad amurallada. Por eso confiaban mucho y decían, ¿quién nos va a derrotar? Nadie nos va a derrotar. Dice, tenían también un elaborado sistema de 18 canales que llevaba el agua desde las colinas hasta Nínive. Se han encontrado también algunas partes de un magnífico acueducto erigido por el mismo rey a unos 40 kilómetros de distancia. Mire, esto es algo que está escrito, que es real, que sucedió. Dice, el esplendor de Nínive fue efímero. Creció, se hizo grande, se hizo poderoso y en un momento se apagó, se acabó. Alrededor del año 633 antes de Cristo, el imperio asirio empezó a dar muestras de debilidad y los medos atacaron a Nínive. Estos volvieron a atacar esta vez junto a Babilonia y Susa en el año 625 antes de Cristo y en el 612, esa fecha es importante porque ahí se cumplió lo que había dicho. Faltaban 600 años, 612 años antes de que naciera el Señor Jesús, cuando Nínive fue destruida. En el año 612 antes de Cristo, nuevamente babilonios y medos se volvieron a aliar para el asalto de la ciudad. El asedio duró 3 meses. ¿Cuántos saben lo que es un asedio?
Asedio es que vamos a decir aquí que esta es la ciudad y el enemigo, pues, nosotros estamos entre las paredes, las puertas están cerradas, todo está cerrado, el enemigo está afuera, no nos puede hacer nada, pero el enemigo se pone afuera, ya se queda afuera nomás esperando. ¿Esperando qué? Que se nos acabe la comida y que se nos acabe el agua. 3 meses estuvo el enemigo de Nínive asediando a esta capital. El asedio duró 3 meses, durante los cuales se emplearon todo tipo de tácticas, como desviar el río, atacar a la vez por varios flancos para debilitar la defensa asiria. El ataque final se produjo por el cauce ya seco del río. Vuelvo a decir, esto que estoy leyendo es historia que usted puede encontrar en internet. Y luego dice esto, mire: Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es notable esto? Porque si usted, si vemos, como sabemos, las ciudades de Egipto hay ruinas, hay pirámides que hablan de su grandeza. Esta ciudad fue arrasada hasta los cimientos, dice esta información. Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. En los registros egipcios consta que el faraón, un nombre raro, defendió la ciudad como aliado de los asirios, pero fue inevitable su caída. ¿Por qué fue inevitable su caída? Porque Dios lo había dicho. El imperio asirio llegó a su final cuando los babilonios y medos se repartieron sus provincias. Después de gobernar durante más de 6 siglos desde el Cáucaso y el Caspio hasta el Golfo Pérsico y más allá del Tigris hasta Asia Menor y Egipto, la ciudad desapareció como si hubiese sido únicamente un sueño. Desapareció. Anteriormente a las excavaciones del siglo XIX, los conocimientos sobre el gran imperio asirio y su magnífica capital eran casi nulos, no se sabía nada de ellos. Y esto es la historia pública otra vez. Vagos indicios conservados en la Biblia. Dicen ellos vagos indicios, pero no eran tan vagos, están bien, aquí los vamos a ver después. Vagos indicios conservados en la Biblia llevaban a los estudiosos occidentales a pensar en su poder y su grandiosidad. Por lo que veían acerca del imperio asirio que estaba escrito aquí en la Biblia, los estudiosos que querían encontrar, arqueólogos que querían encontrar esta ciudad, sabían o entendían que esa ciudad, que ese imperio había sido poderoso y había sido grandioso. Pero definitivamente se sabía muy poco sobre Nínive. Otras grandes ciudades abandonadas como Palmira, Persépolis o Tebas dejaron tras de sí ruinas visibles que marcaban sus emplazamientos y mostraban su antiguo esplendor. Pero la imperial Nínive, incluso su extensión era mera conjetura, no se conocía. En la época del historiador griego Heródoto, unos 400 años antes de Cristo, Nínive era ya parte del pasado. En poquito tiempo la gente se olvidó de Nínive, como si no hubiera existido. Dice, cuando el historiador Jenofonte pasó por el lugar en su obra Anabis, se ve que incluso el nombre de la ciudad había sido olvidado, había desaparecido de la vista y nadie sabía de su importancia. Nunca más se levantó de sus ruinas, nunca más. ¿Por qué nunca más? Porque Dios así lo había dicho. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y sobre esta ciudad es la que habla el profeta Nahum, y dice profecía sobre Nínive. Y luego dice, si vuelve al capítulo 1, verso 1 de Nahum, y ya nos terminamos, dice, perdónenme. Profecía sobre Nínive. Llévese muy grabado eso, hermanos. Sobre Nínive. Y luego dice, libro de la visión de Nahum. La palabra libro significa documento. Hubo un documento, hermanos. Y ese documento es el que tenemos aquí nosotros. Es el libro del profeta Nahum. ¿Cuántos entienden eso, hermanos? Libro es un documento, es una escritura del profeta Nahum. Visión, de la visión, dice, libro de la visión del profeta de Nahum de Elcos. Elcos era un lugar que de allí era Nahum, pero no se
sabe con exactitud. Hay suposiciones, pero no vamos a entrar en eso. Nada más para continuar, déjeme leer el verso 2. Me gusta cómo empieza, como para que no haya duda. Dice, el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Es celoso, es vengador y es lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es nuestro Dios. Dios es amor, sí, pero Dios también es fuego consumidor, Dios también es celoso, Dios también es vengador, Dios también está lleno de indignación y Dios también guarda enojo para sus enemigos. Va guardando. Como Nínive, vamos a estar viendo que Nínive pensaba que todo estaba bien, como muchas veces pasa con las personas también. Hago y deshago y no pasa nada, y dice Dios está guardando enojo. Voy a dejar este lugar o vamos a orar para ser despedidos. ¿Le dejo el lugar? Vamos a nuestro pastor con nosotros, hermanos. Dios le bendiga. Padre Cristo, hermanos, por algo era que Jonás no quería ir a Nínive, por algo no quería ir, porque sabía de la calidad de vida que tenía esa ciudad, ¿verdad? Y muchas veces juzgamos a Jonás sin conocer realmente a fondo cómo eran los de Nínive, cómo ellos actuaban, cómo ellos se conducían. Era una ciudad despiadada. Me tocó estudiar a mí ese tema y era algo fuera de serie, era algo que esos hombres no tenían compasión de nada, no se tentaban en el corazón. Por algo Jonás no quería ir, por algo. Y juzgamos que Jonás es desobediente o podemos tomarlo de esa manera, pero ya escudriñando, como nuestro hermano David nos va a empezar a enseñar acerca de este libro de Nahum, vamos a darnos cuenta que no eran buenas gentes estos hombres. Pero una cosa sí, nuestro Dios es misericordioso, les mandó misericordia primero. Les mandó a Jonás y les dijo, vayan y ve y aquello, pero les extendió misericordia para que permanecieran en ella, pero no quisieron. Así Dios a nosotros nos extiende la misericordia para que permanezcamos en ella. Dios bendiga a nuestro hermano David, hermano, y que Dios le siga dando palabras como a cada uno de los que predican.